Queremos agradecer a los colombianos, a los medios de comunicación que hoy nos permiten, en compañía del señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, del alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, presentar lo que es el avance de una actividad central, de una política que se convierte en el eje de construcción de paz para los colombianos y que tiene que ver con la lucha que el gobierno de manera decidida mantiene y sostiene contra el narcotráfico. Y queremos en esta mañana rendir un informe de cómo avanza ese único plan que tiene dos componentes en relación con los cultivos ilícitos, sustitución voluntaria y erradicación. Pero además de eso queremos informar a los colombianos cómo otras actividades, otras acciones estratégicas vinculadas a la persecución del crimen, a la incautación de drogas, de precursores, capturas de extraditables, también hoy nos permiten decir que avanzamos de manera positiva. Y comenzaría para darle a esta presentación un contexto general. Muy importante que los colombianos sepan que estamos recibiendo el apoyo de la comunidad internacional para seguir avanzando en la lucha contra los cultivos ilícitos. ¿Cómo se refleja ese apoyo? En primer lugar, hemos establecido, a propósito de la visita del subsecretario Thomas Shannon a Colombia, ya un plan quinquenal que asegura que hay una hoja de ruta cierta, concreta, que compromete esfuerzos compartidos del gobierno de Estados Unidos y sus agencias y el gobierno y la institucionalidad colombiana. Un plan quinquenal que da certeza total de que lo que está haciendo Colombia avanza en la vía correcta. En segundo lugar, mencionar que se acaba de producir el informe que anualmente el Departamento de Estado en los meses de marzo hace público al mundo, haciendo comentarios sobre el cumplimiento del desempeño país a país en función de la lucha contra las drogas. Y de ese informe queremos destacar algunos asuntos que son vitales. El gobierno norteamericano, a través de ese informe, reconoce que el plan colombiano de lucha contra las drogas y contra los cultivos ilícitos se estima es un plan, palabras textuales, un plan que producirá impacto duradero para enfrentar el desafío. En segundo lugar, reconoce el esfuerzo del gobierno colombiano de perseguir el crimen y avanzar en tareas de interdicción mientras se consolida todo este proceso en relación con la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Y en tercer lugar, el informe adiciona que Colombia seguirá recibiendo el apoyo que históricamente ha recibido de un aliado fundamental como son los Estados Unidos. Y muy a propósito de ese informe, de ese plan quinquenal con Estados Unidos y su gobierno, decir que hay ya una aprobación del Congreso americano de un presupuesto por 391 millones de dólares que supera en muchos millones de dólares la propuesta original de la administración Trump para asegurar que la cooperación seguirá fluyendo de manera solvente para apoyar el esfuerzo colombiano en la lucha contra las drogas. Y termino este contexto diciendo que venimos por instrucciones del presidente de la Comisión de Estupefacientes que se reúne anualmente en Viena, donde con participación de distintos ministerios, particularmente el Ministerio de Justicia, también de Defensa y de la propia Cancillería, hemos hecho una presentación al mundo sugiriendo, promoviendo una nueva idea para que la medición sobre el desempeño de los estados en esta materia de lucha contra las drogas tenga un enfoque multidimensional, que no sea una tarea simplemente aritmética, de suma y resta de cuánto se produce o cuánto se consume. Lo que le hemos dicho al mundo es que es necesario considerar por lo menos 5 o 6 variables adicionales, como por ejemplo, cuál es la voluntad política de enfrentar el problema, cómo esa voluntad política se traduce en políticas públicas, con qué institucionalidad se avanza para cumplir esa política, con qué esfuerzo fiscal y presupuestal de cada estado hay garantía de sostenibilidad de los planes, cuál es la asociación entre gobernabilidad democrática y lucha contra las drogas, cuál es la relación entre violencia y lucha contra las drogas. Y de esta manera, de lo que estamos seguros, es que la comunidad internacional, ya viendo a Colombia como un referente con la autoridad que le da haber
durante décadas enfrentado este fenómeno sin claudicar, haciendo grandes esfuerzos, grandes sacrificios, está dispuesta a considerar esta nueva metodología que nos pone en la vanguardia de dar pasos definitivos para superar el tema de la producción de drogas en Colombia. Me voy a permitir, en primer lugar, dar la palabra al señor Ministro de la Defensa para que informe a los colombianos de cómo avanzan las tareas propias del Ministerio en función no solamente de la erradicación de cultivos ilícitos de manera forzosa, sino cómo avanza la lucha contra el crimen organizado y la persecución de los actores criminales que determinan la actividad delincuencial en el territorio. Sí, mi general, buenos días todavía. Es un gran gusto compartir con usted y con Rafael Pardo esta sesión de información a los colombianos sobre nuestras acciones en materia de lucha contra el narcotráfico. Yo quiero empezar dando testimonio de la dedicación con la cual la fuerza pública ha emprendido esta tarea. Llevamos 4 asesinados, miembros de la fuerza pública, y 36 heridos en medio de esta campaña de erradicación forzosa que cuando encuentra las mafias más recalcitrantes y más poderosas, pues se torna en una operación casi militar. Y en esa operación de erradicación, pues hemos tenido esas novedades. Por eso empiezo haciendo ese homenaje a esos héroes de policía y de fuerzas militares que han sido heridos o que han caído en cumplimiento de ese honroso deber de librar a Colombia de las drogas. En segundo lugar, dar un reporte general naranjo sobre dónde estamos ya hoy, a 22 o 23 de marzo. Llevamos entre 2017 y 2018 ya 60.000 hectáreas. Eso es bueno que lo sepan los colombianos, 60.000 hectáreas de erradicación forzosa. 53.000 el año pasado y ya pasamos de las 6.500 este año para un total de 60.000. Es decir, la meta que nos hemos fijado para este año de 65.000 hectáreas ya va por el 11%. Eso quiere decir que hay altas probabilidades de que al terminar este gobierno en agosto, pues las metas parciales, las metas volantes se hayan cumplido, como sucede siempre que la fuerza pública se compromete con una misión. En segundo lugar, decir que se va a reactivar en la próxima semana, en la semana de Pascua, el 4.º CEO para complementar el de Tumaco, el de San José del Guaviare y el de Caucasia en el norte de Santander. Allí vamos a tener otro centro estratégico de operaciones que va a concitar la presencia y la actividad operacional de la inteligencia, de las fuerzas especiales, de las fuerzas antinarcóticos, de la cooperación internacional, con el fin de cubrir en plena coordinación con el programa de sustitución también esta zona del país que ha sido tradicionalmente pues víctima de los cultivos ilícitos. Tenemos en el programa de interdicción unos resultados muy importantes este año. Cerramos el año pasado, como se recuerda, en 432 toneladas métricas de cocaína pura incautadas por las autoridades colombianas. Eso fue un gran aumento frente al año 2016 y este año llevamos ya hasta ayer 70 toneladas métricas incautadas por nuestra fuerza pública. Eso sumado a lo que hacemos en conjunto con Panamá, con Ecuador, con Perú, con Brasil y ahora con México y Estados Unidos en el Océano Pacífico con grandes resultados, pues a unas cifras inéditas de interdicción y por lo tanto de unos netos menores de exportación de cocaína a los mercados internacionales. Han dejado de llegar toneladas a los mercados internacionales en ese neto comparado con las cifras históricas. Y me devuelvo a la cooperación con México y Estados Unidos general. Como se sabe, las rutas del narcotráfico que nacían en Colombia se han trasladado al Océano Pacífico desde el Caribe. 95% ha sido ese traslado. Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho de coordinar desde Estados Unidos
hasta hoy Colombia, pero en muy pocos tiempos con Ecuador, Perú y Chile, ha empezado a dar sus resultados. Las incautaciones reportadas por México están en 3 veces lo que hacían el año pasado. Las incautaciones que hacen los Estados Unidos en este año también multiplican varias veces las hechas el año pasado. Y eso, por supuesto, porque fluye la información de inteligencia desde el sur generada en Colombia o desde Ecuador, y las operaciones pueden hacerse hacia el norte. Tenemos en funcionamiento todos los sistemas que han sido autorizados para erradicación, tanto los erradicadores civiles como los policías y soldados. Y hemos pedido una cooperación internacional adicional, especialmente a los Estados Unidos, para que tengamos un número creciente y masivo de botes rápidos fluviales. Sobre ese pedido que ha hecho el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, hemos recibido buenas noticias de interés de la Casa Blanca de poder hacernos un nuevo programa de cooperación que permita el control de nuestros ríos, especialmente para los temas de narcotráfico, pero que servirá en el futuro también para controlar temas medioambientales y de recursos naturales. Entonces, esa cooperación, y con esto termino, la cooperación con los Estados Unidos, que es la más importante, como lo ha dicho el general, ha recibido un espaldarazo del Congreso bipartidista que honra a Colombia y que nos compromete aún más con las metas que hemos acordado cumplir. Muchas gracias, señor ministro. Doctor Pardo, el tema de la sustitución de cultivos. El tema de la sustitución de cultivos, general y ministro Villegas, viene desarrollándose de acuerdo a las metas que se han establecido. Se ha desarrollado, ayer por ejemplo estuve en Arauca, donde en Arauca se declaró pues una fórmula que tenemos, que es que se graduó, o sea, todas las personas, todos los productores que habían manifestado interés en estar en el programa de sustitución, efectivamente entraron, tumbaron la coca, quedaron 25 hectáreas de coca o 30 que tumbó el ejército. Por lo tanto, Arauca se graduó en este programa. Hace 15 días habíamos hecho el mismo proceso en el Guaviare, con una cifra mucho mayor de cultivos, 6.800 hectáreas, y todas las familias que ingresaron al programa efectivamente tumbaron la coca, y si no la han tumbado, la fuerza pública lo hace. La del Guaviare incluye 2 municipios del sur del Meta, que son Puerto Concordia y Mapiripán. Ese mismo proceso lo tendremos en el mes de abril en el Meta y el Caquetá. A principio de junio el Bichada, y esperamos a final de junio el Putumayo. Ayer, la cifra que tengo ayer del Putumayo es que Putumayo es el segundo mayor productor de coca del país. Completaron la cifra de 15.000 familias vinculadas y se está empezando a pagar a partir de hoy la cifra que está en los acuerdos sobre sustitución voluntaria. Por lo tanto, en el programa de sustitución, el oriente del país puede quedar dentro del programa de sustitución graduado en el mes de junio. El municipio de Tumaco debe quedar en esa misma condición en el mes de julio. Usted ha seguido atentamente ese proceso, lo mismo que el departamento de Antioquia, y esperamos que el sur de Bolívar pueda tener la misma condición. En Córdoba hay 4 municipios que tienen coca, 3 ya están en condición de ser graduados, o sea que se ha cumplido el programa de sustitución totalmente. No así el municipio de Tierra Alta, donde hay un gran parque natural en el cual pues no opera el programa de sustitución. Se ha avanzado muy poco, y hay que decirlo, en el Catatumbo. Solamente se ha avanzado en sustitución en la zona donde están las FARC. Se ha avanzado muy poco en el Chocó y básicamente Costa Pacífica por la
presencia e incidencia del conflicto armado, particularmente del ELN, lo mismo que en el sur del Cauca. Es decir, hay unas zonas donde hay un avance muy grande, básicamente el oriente, otras zonas tienen dificultades. Pero sustitución es parte de la misma estrategia de reducción de cultivos, en lo cual quien no está en sustitución entra en el programa de erradicación forzosa. Muchas gracias. Para ir concretando, lo que podemos afirmar hoy ante los colombianos tiene que ver con unos resultados que son incontrovertibles. Como lo ha señalado el señor ministro de la Defensa, 60.000 hectáreas erradicadas entre 2017 y lo que va del 2018. 123.000 familias que han firmado acuerdos colectivos de sustitución justamente en estas dos vigencias, 17 y 18. 58.000 familias que han ya de manera particular firmado acuerdos individuales y un poco más de 35.000 familias que están recibiendo asistencia por parte del plan de sustitución. A esto se suman cerca de 60 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína incautadas en lo que va de este año, que se suman a las más de 437 del año pasado y que suman adicionalmente las que deberíamos contabilizar como resultado de la cooperación internacional, lo que marca un esfuerzo transnacional de Colombia en la lucha contra el tráfico. Todo esto es posible porque queremos dar la certeza de que Colombia tiene una política con un plan único, consistente, sólido, financiado, que además se sustenta en el apoyo de la comunidad internacional que lo respalda políticamente y que en el caso particular de los Estados Unidos también nos permite recibir cooperación, como hemos dicho, en cerca de 391 millones de dólares proyectados, aprobados, en un esfuerzo que Colombia destaca y agradece hoy, el esfuerzo de acompañamiento bipartidista de republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Y adicionalmente tendríamos que decir que avanzamos también de manera sólida con el despliegue del plan Horus de las fuerzas militares y el plan Comunidades Seguras y en Paz de la Policía Nacional, para que todo este esfuerzo antidrogas esté acompañado de una oferta también eficaz de seguridad y de justicia en los territorios. ¿Van a preguntas? Sí, señor. Va primero Juan Pablo López, de Noticias RCN. Muy buenos días, vicepresidente, ministros. El informe de los Estados Unidos destaca, o por lo menos dice cuántas hectáreas hay en Colombia en este momento. Es como la primera duda. ¿Cuál va a ser el foco de esos 391 millones de dólares además? Y una pregunta adicional sobre otro tema, y es, ¿el proyecto que se presenta sobre el sometimiento de bandas criminales a la justicia incluye o no incluye las disidencias o grupos residuales de las FARC? Gracias. Bueno, déjeme comenzar por la última parte de su pregunta, Juan Pablo. El gobierno ha radicado un proyecto de ley sobre la base de que grupos al margen de la ley, como el llamado Clan del Golfo, desde hace poco más de un año, están solicitando un procedimiento de entrega colectiva y sometimiento de acogimiento a la ley en términos colectivos. Y sobre esa base, el proyecto del gobierno lo que hace fundamentalmente es darle herramientas a la Fiscalía General de la Nación para que pueda producir imputaciones colectivas. Y eso lo que significa es que para nada este proyecto nace como una iniciativa para ofrecer nada a los disidentes, sobre los cuales lo que tenemos que decir es que para el gobierno, considerados grupos residuales, lo único que tienen que recibir hoy es la persecución implacable, militar, policial y judicial, y sobre ellos no hay ninguna consideración en relación con ese proyecto. Dos, el informe del Departamento de Estado no es un informe sobre hectáreas ni cultivos, es un informe para que sirva de insumo a la Presidencia de la República Americana en función con la evaluación del desempeño país a país. Y lo que podemos decir de ese informe es que ese informe destaca de manera especial la política, los esfuerzos y la voluntad colombiana para enfrentar hoy el tema de la producción de drogas y la reducción de drogas. Y tres, usted me pregunta la distribución.
prevista, y le voy a pedir al doctor Rafael Pardo que nos precise cómo quedó consignado en el proyecto, en la aprobación que hizo el Senado el día de ayer. Sí, entonces, está 187 millones de dólares para apoyo económico, para el Fondo de Apoyo Económico, eso es USAID, que es la agencia de Estados Unidos para ayuda internacional, dentro de lo cual hay 7 millones de dólares para apoyo a transferencia, migración y asistencia a refugiados, hay 20 millones de dólares para apoyo a comunidades afrocolombianas e indígenas, 9 millones de dólares para apoyo a derechos humanos y 5 millones de dólares para apoyo a programas de biodiversidad. En el programa de control de narcóticos y fortalecimiento de la ley hay 143 millones de dólares, dentro de los que se destacan un apoyo de 10 millones de dólares a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, de un apoyo de $1 millón a la Unidad de Crímenes, Delitos Ambientales de la Fiscalía, 21 millones de dólares en programa de desminado, y en educación y entrenamiento militar 1.4 millones de dólares, y en apoyo a financiamiento de las actividades militares 38 millones de dólares. Eso suma 391.253 millones de dólares, que es una cifra básicamente igual a la del año anterior. La administración del presidente Trump había presentado un proyecto de presupuesto de 250 millones de dólares, y el Congreso, en este caso la Cámara y hoy el Senado de Estados Unidos, lo incrementó para que fuera la misma cifra del año anterior, o sea, lo incrementó en 140 millones de dólares para el año 2018, año fiscal que empieza en octubre. Muchas gracias, doctor Pardo. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Mi pregunta es, porque dicen que pues el proyecto de sometimiento de las bandas criminales no acoge a los disidentes, sabiendo que el día en que se radicó este proyecto, el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de Justicia dijo que como las bandas criminales pues también podrían incluirse los disidentes, ya que ahora son considerados como delincuentes comunes. Qué pena, es que tengo tos. Entonces, y hoy el presidente Santos sale pues a decir que no van a tener ningún beneficio, y el fiscal ya había dicho que no iba a apoyar un proyecto como estos. Esta es como la primera pregunta. Y la segunda, ministro, que nos pueda adelantar sobre la reunión que van a tener mañana en el gabinete binacional entre Ecuador y Colombia. Gracias. Bueno, sobre el tema de los grupos residuales, el gobierno no ha recibido ninguna manifestación de voluntad de desmontar esas estructuras criminales por parte de esos delincuentes hoy al margen de la ley. Dos, la caracterización de esos grupos puede que corresponda a algunos parámetros establecidos en el proyecto, pero en todo caso, lo que es una decisión del gobierno es que hoy la orden es arreciar la campaña militar, policial y judicial para someterlos a la ley. Ministro. Sobre la reunión de la Conbifron con Ecuador, va a tener lugar mañana. Estarán el señor comandante general de las fuerzas militares, el señor director de la Policía Nacional, y estará el señor viceministro de Defensa en Tulcán. Estará el director de la Policía del Ecuador, comandante de las fuerzas militares del Ecuador, y los viceministros de Defensa y de Interior. Va a ser una reunión puramente operativa, es de la Comisión Binacional Fronteriza, donde estamos listos a incrementar nuestra cooperación con Ecuador con el fin de que la frontera entre los dos países sea una frontera segura. Ecuador está informado de todos los despliegues operacionales que hemos hecho de fuerzas militares y policía en el sur del país, en la frontera con Ecuador, de los despliegues que hemos hecho en el Océano Pacífico, y hay una cooperación sumamente fluida entre los dos gobiernos y entre las dos autoridades policiales y militares.
Esta reunión de mañana tiene un sentido puramente operacional, poder compartir información que nos permita en los territorios de cada país actuar con mayor contundencia contra esos grupos criminales que están actuando en la frontera, especialmente contra el que dirige alias Guacho, ciudadano ecuatoriano, que ha causado enormes daños a comunidades tanto en el Ecuador como en Colombia, y está dedicado a esa ruta del narcotráfico que hemos podido empezar a desmantelar. De manera que esa reunión de mañana tiene toda la voluntad nuestra de darle al Ecuador la cooperación que requiera para que esa frontera siga siendo cada vez más segura. Buenos días, vicepresidente. Un sector de la derecha está diciendo que de llegar a la presidencia volverían a la fumigación aérea. ¿Ustedes creen que esto es retroceder, teniendo en cuenta que en este informe el Departamento de Estado ha manifestado que haber eliminado esta aspersión ha aumentado los cultivos ilícitos? Gracias. Francamente, el gobierno en relación con las propuestas de campaña no tiene opinión. Las respeta y las entiende como justamente lo que estamos viviendo hoy, un proceso electoral en medio de una campaña muy intensa. Muy buenos días. Quisiera preguntarle, no sé si al ministro de Defensa, bueno, el que quiera responder de los tres. En este momento la situación humanitaria, y hay una crisis humanitaria en el Catatumbo, llevan varios días enfrentados guerrilleros del ELN y también de lo que se conocía en un momento como el EPL, hoy los Pelusos. Dice la ONU que hay 17.000 personas prácticamente encerradas en varias zonas del Catatumbo. ¿Qué está haciendo el gobierno en este momento? Porque dicen que esta confrontación de estos dos grupos armados ilegales tiene que ver con las rutas del narcotráfico. Y dos, quería preguntarle de pronto si el doctor Rafael nos podría explicar un poco más, porque ¿qué haría Colombia? Bueno, estamos hablando de 391 millones de dólares aprobados para el presupuesto que entrega el gobierno de Estados Unidos a Colombia, pero Trump puede tratar de vetar esta ley aprobada en el Congreso porque no, por algo interno de lo que ellos están viviendo allá, de la política interna que tiene que ver con el DACA, podría echar para atrás o reversar este presupuesto, lo cual afectaría un poco más, no hablar ya de 391, sino hablar de menos dinero. Sí, sobre el Catatumbo. Tenemos despliegue de fuerza pública adicional en el Catatumbo, con presencia especialmente en el corregimiento de San Pablo, donde se han presentado en la zona rural más aislada combates entre bandas criminales y guerrilla. Allí hubo por parte de miembros de esas organizaciones en conflicto un intento de rechazo de presencia de la fuerza pública, que afortunadamente, y esto debo yo destacarlo, generó en las redes especialmente y en los medios locales de esa zona un gran apoyo a la fuerza pública, como se pudo ver ayer y antier. Y hoy nuestros hombres, especialmente soldados y fuerzas especiales de policía, están desplegados por toda esa zona rural. No importa quiénes son las causas de la violencia, serán combatidas esas causas de cualquier origen por la fuerza pública, y no nos vamos a ir de ningún sitio del Catatumbo hasta que sea recuperada la tranquilidad para sus habitantes. Hemos también detectado en el Catatumbo una gran movilidad por parte de bandas criminales y ELN desde territorio venezolano. Para estos efectos de los combates recientes entre bandas, hemos visto esa movilidad, ese abastecimiento y esa planeación desde territorio venezolano de acciones violentas en territorio colombiano. Yo he puesto esos hechos y los anteriores en conocimiento de las autoridades venezolanas. Esperamos de ellos una gran reacción que nos permita también del lado de Venezuela tener mayor tranquilidad. Pues eso no tiene que ver con Colombia, digamos, lo que apoyó, pues sí, es como si mi tía tuviera ruedas, sería, pero esencialmente Colombia no es parte de la discusión. Fue aprobado en la Cámara el proyecto de apoyo a Colombia, como fue un número muy grande de proyectos, y hoy está en el Senado. Ustedes saben, en Estados Unidos hay una controversia entre los partidos por varios programas,
pero no el de Colombia. Entonces, no consideramos esa posibilidad porque está pues fuera de los, mejor dicho, no estamos como Colombia en discusión en lo que está discutiéndose en el Senado de Estados Unidos en este momento. Bueno, muy buenos días. Ayer el vicepresidente dio a conocer que un nuevo retorno de extraditables por parte de Estados Unidos está incrementando la inseguridad en el país y se han incrementado las cifras de homicidio. Quisiera saber si se puede dar a conocer a la opinión pública cuáles son esos extraditables que están causando problemas y qué zonas del país están más en riesgo por ese retorno. En lo que toca a defensa, tenemos ya unas coordinaciones muy adelantadas desde hace varias semanas, yo diría 3 o 4 meses, inclusive antes de terminar el año pasado, con las autoridades judiciales de los Estados Unidos para estar en un chequeo permanente de reincidencia que pudieran tener esas personas que, cumplidas sus penas en los Estados Unidos y sin ninguna condena en Colombia, pudieran cometer nuevos delitos. Ese es un proceso que sigue su curso y que, de darnos información judicial positiva, pues generará las consecuencias correspondientes de sanciones judiciales en Colombia o de extradición hacia los Estados Unidos, si fuere el caso. Por el momento, con toda la inteligencia policial, DIJÍN, DIPOL y fuerzas especiales para efectos de las operaciones que siguen, estamos cubriendo especialmente territorios de Antioquia y del Valle, donde se han presentado esas situaciones. Pues yo no sé si el general tiene algo para agregar. No, simplemente que por razones justamente de esas investigaciones que se adelanta, nos parece precipitado mencionar nombres en concreto. El hecho cierto es que hay un listado que es público de retorno de extraditables que ha llevado al gobierno colombiano a establecer, como ha dicho el ministro, coordinaciones con el Departamento de Justicia norteamericano para tener claridad sobre cuál es el estatus y la situación de cada una de esas personas que paga condena en Estados Unidos. Muy buenos días. Tengo 2 preguntas particularmente. Esta semana, algunos centros de pensamiento, como por ejemplo la Fundación Paz y Reconciliación, advertía que grupos criminales en la frontera con Ecuador estarían siendo financiados para atacar directamente a las autoridades ecuatorianas. Esta es una hipótesis que, dicen ellos, están evaluando, revisando, pero quería preguntarles si hay información al respecto, porque también decían que probablemente quienes estaban financiando eran los mismos carteles de México, como el de Sinaloa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, acaban de salir del Consejo de Ministros y no sé si se abordó el tema de la asistencia de Colombia a la Cumbre de las Américas ante la situación que está viviendo el Perú. Gracias. Sobre lo primero, mañana en la Conbifron, ese es uno de los temas que estará sobre el tapete, como que está cada vez que tenemos reunión de coordinación de inteligencia con nuestros amigos y hermanos ecuatorianos. Porque efectivamente, cada vez que la fuerza pública ecuatoriana o colombiana combate en una zona donde hay organizaciones ilegales, está demoliendo rentas ilícitas que le duelen en el bolsillo a algún criminal y que produce, por lo tanto, reacciones para evitar que eso suceda en el futuro, cosa que no han logrado con éxito. Estamos avanzando bien en ese desmantelamiento. Entre otras cosas, quería darles aquí el parte ayer de lo que en materia de neutralizaciones contra los grupos residuales de las FARC ha hecho la fuerza pública. Vamos en 186 neutralizados de los grupos residuales en este año 2018, de las cuales 56 son presentaciones voluntarias, 117 son capturas y 13 son muertes en desarrollo de operaciones militares. Es decir, de este lado estamos actuando duramente contra ese crimen y del lado ecuatoriano igualmente, y por eso la reunión de mañana. Muchas gracias. No se trató el tema. Muchas gracias a ustedes.